tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Qué alegría estar con ustedes en este día, como siempre disfrutando de las cosas buenas, bonitas, maravillosas y regaladas de parte de Dios. Es para nosotros un gusto que usted nos honre permitiéndonos entrar a sus hogares, a sus vidas y a sus corazones. Está con nosotros en el set ya listo aquí, contactando desde el corazón, Zulay Celis y Yamira Taborda. Buenos días, chicas, ¿cómo están? Muy buenos días a todos, es un gusto volver a verles, es muy grato volver a reencontrarnos en este hermoso canal de la Frecuencia F y sobre todo estar acompañada de estas dos preciosas mujeres que son parte del equipo de Mujeres en Contacto y para nosotras iniciando la semana con muchísima buena energía para que ustedes también empiecen a ver las bendiciones de Dios en sus vidas. Muy buenos días a todos los oyentes, a todos los televidentes. Gozosas de estar nuevamente aquí en Mujeres en Contacto, como lo dicen mis compañeras, con una temática muy especial para cada uno de ustedes y deseamos que en este día que iniciamos semana laboral estemos todos creyendo de que Dios está al control de cada situación que tú estás viviendo. Así que sean bienvenidos a Mujeres en Contacto. Sí, así es, todas felices y con deseos, como dice Zulay, de conectarnos a través de una motivación correcta, a través de la fe, de lo que creemos, de lo que sabemos. ¿Y qué es lo que sabemos? Que Papito Dios también en este día está con nosotras como está Amén. Con ustedes. Es el anhelo de nuestro corazón que usted viva en fe, que viva en esperanza y que viva llena de expectativas porque Dios tiene cosas extraordinarias para usted, para su casa, para su familia, como lo ha prometido para todos nosotros, ¿verdad? Una de las palabras del pastor es que en el año 2020, en el año de la visión perfecta, viviremos a las expectativas del cumplimiento de las promesas, a las cuales por Jesucristo tenemos derecho. Así que qué hermoso saber que nuestra vida está llena de expectativas. Y hoy con esas expectativas queremos marcar este día lunes con una temática que es bien interesante, bueno, como todo lo que planteamos, ¿no? Nosotras nos sentamos a conversar, bueno, mujeres pensemos como que a ellas les llega. Hoy estamos trabajando o vamos a desarrollar un tema que se titula Desesperanza Aprendida. Así que tómese su cafecito, sírvaselo bien calientico como nosotras estamos aquí en Mujeres en Contacto para que disfrutemos de todo este contenido. Y para iniciar, por supuesto, aprovechando al máximo a nuestra psicóloga Zulay Celis. A ver, eso pastora, fue a propósito. Pastora, estoy en el camino de la santidad, pero me falta todavía mucho. Eso fue a propósito, necesitábamos que ella se riera un poquito porque la teníamos muy seria. Mi papá y mi mamá van a tener que conversar con usted. Bien. No le cambie el apellido. Zulay, desesperanza aprendida. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este título, de este tema? Bueno, hago la claridad. Celis Luna es mi apellido. Bueno, pastora Yamira y televidentes, la desesperanza aprendida es un término netamente psicológico que se refiere a la pérdida absoluta de la motivación. Y sobre eso vamos a tener dos casos muy especiales. Uno pues por conocimiento de aprendizaje y otro sí porque tuve la experiencia de estar en el lugar donde ocurrieron los hechos y entonces les voy a platicar un poquito sobre esos dos maravillosos casos. Pero me gustaría mucho, antes de que entráramos a la temática como tal, pastora, generar la pregunta a nuestros televidentes. Claro. ¿Usted alguna vez se ha sentido sin motivación en la vida? Es decir, desesperanzado. A pesar de todas las cosas que le han ocurrido, ¿ha perdido la motivación completa de su existencia? Si es así, por favor escríbanos al Facebook Live de la Frecuencia F, Mujeres en Contacto, y con el mayor de los gustos estamos aquí 3 mujeres para poderles responder de la manera más adecuada y asertiva posible. Cuando hablamos de desesperanza, literalmente estamos hablando de un tiempo donde estamos sin salida. Estar desesperanzado es no tener un rumbo, no tener una salida, no encontrar una puerta. ¿Será que alguien se ha sentido sin salida alguna vez? A ver, yo tendría que levantar la mano. Todas las dos manos. Sí. O que de pronto la persona siente que cualquier cosa que haga para cambiar la situación es inútil.
Es decir, tiene ya como un preconcepto negativo de los hechos. Así es. Totalmente. Es perder la Porque, esperanza. como ustedes decían al inicio de la emisión de Mujeres en Contacto el lunes, les estamos inyectando de nuestra alegría, es decir, les estamos motivando a que se conecten para poder adentrarnos en el tema. Claro. Algo así similar pasa en la vida de las personas que sufren de la desesperanza aprendida. Sus experiencias tempranas y sus experiencias reales y tal vez actuales aniquilan básicamente el sentido de la vida. Y por eso vamos a tocar de un autor muy importante que se llama Víctor Frank, y es el padre de la logoterapia, que es un tipo de terapia psicológica que nos ayuda a encontrar nuevamente la motivación en la vida. Pero bueno, pastora, me gustaría muchísimo que pudiéramos hablar también, antes de adentrarnos completamente en el tema, ¿qué nos ofrece nuestra iglesia? ¿En qué sintonía estamos? Para que todos vengamos a participar de los procesos de educación, de formación y de aprendizaje espiritual, porque uno de los componentes principales para salir de la desesperanza aprendida es nuestro banco espiritual. Así es. Ella está con expectativa y con deseos de oír toda esta información y queremos generársela a usted también. Dentro de unos momentos vamos a estar desplegando nuestra agenda para que usted sepa, como Zulay lo expresa tan bonito, hay un banco de recursos espirituales, emocionales y de acompañamiento que a usted le van a servir, obviamente como a nosotras nos sirvió en nuestro momento. Yo fui una chica más joven de lo que usted me ve ahora, ¿no? Wow. Eso estamos completamente seguros. Tenía apenas 28 añitos y mi vida estaba completamente en un pozo de desesperanza. Y fue a través de conocer el recurso de Dios, el recurso de un encuentro personal con Dios, cómo se rompe este espacio en mi vida y empieza a haber una reconstrucción. Porque quiero hablar, bueno, para su respuesta, sí hay respuesta a los horarios y a nuestras reuniones. Lo vamos a hacer más adelante con un propósito, que nuestras mujeres sigan ahí conectadas diciendo, bueno, entonces ¿cuándo voy a conocerlas y cuándo voy a recibir este tipo de herramientas? Pero quiero hablar, Zulay y televidentes, que el apóstol Pablo en algún momento de su vida se encuentra en esta situación. Esto para decirle, la desesperanza llega a todo tipo de personas en cualquier momento, por circunstancias que Zulay nos va a ayudar a describir, obviamente, pero el apóstol Pablo en algún momento en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 8, dice, porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces, el apóstol en una de sus travesías, estamos hablando de un hombre a nivel de apostolado, un hombre muy firme en Dios, un hombre haciendo lo que Dios le envía a hacer, pero le alcanza una temporada donde fue muy abrumado, donde estuvo con una tribulación que la describe en gran manera grande, estaba en Asia y dice, fuimos abrumados. Esto es un escenario donde sintió que no había salida, donde sintió la pérdida y dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero, Zulay, cuando hablamos de desesperanza aprendida, ese término desesperanza ya lo vimos, en no encontrar salida. Sí. Se me convierte en singular, muy particular el concepto cuando aparece aprendida. Y usted cuando aprende algo es porque ha tomado paulatinamente algunas clases. Entonces, ¿por qué se llama aprendida? Bueno, pastora, pues vamos a ilustrarlo y ya mira con un ejemplo muy claro. Hay un neurólogo, también psiquiatra, austriaco. El caballero se llama Víctor Frank, es el padre de un libro muy hermoso que se llama El hombre en busca del sentido de la vida, y él crea el término de logoterapia, que es la contraposición a la desesperanza aprendida. Pero primero tengo que contextualizarlos un poco en qué funciona. Víctor Frank, en la época del año 45, él estuvo en campamentos nazis, es decir, fue apresado, fue maltratado, fue dañado en todos los sentidos.
Los nazis obviamente tienen una historia absolutamente violenta en sus campamentos de concentración y él participó, es decir, a él lo apresaron, lo secuestraron y permaneció allí durante un muy buen tiempo. Se llama Aprendida porque es el espacio neutral, digámoslo en cierta manera, donde acogen a la persona, llevaron a Yamira, llevaron a la pastora Nubia, las dejaron allí y todos los días las maltrataban verbalmente, Exacto. las maltrataban psicológicamente, las maltrataban físicamente. Todos los días aniquilaban su esperanza de poder salir, su esperanza de ser rescatados y su esperanza en la vida. Entonces es un aprendizaje de la pérdida absoluta de la motivación y del sentido de la vida. Pero pues gracias a Dios y a los estudios que también el hombre tenía en esa área, él empezó a escribir su experiencia y de allí nace este famoso libro que se llama El hombre en búsqueda del sentido. Es un libro maravilloso. Ojalá los padres de familia pudiéramos todos leerlos. Es un lenguaje muy práctico, lo podemos conseguir en nuestras librerías de confianza. Nos va a ayudar notablemente a nosotros como seres humanos a entender por qué algunas veces incluso nuestros hijos preadolescentes o adolescentes se encapsulan en circunstancias adversas o nosotras nos volvemos también autosecuestradas en nuestra propia circunstancia de dolor, de malestar y pérdida. Y allí ocurre entonces la desesperanza aprendida. Es un aprendizaje paulatino de la pérdida de la motivación y el sentido de la vida. Es decir, que entonces la persona tiene actitudes y hábitos constantes en su vida, en este caso desesperanza, ¿no? Entonces, al pensar, yo cuando estaba viendo el término de desesperanza aprendida, me ubicaba, yo decía, bueno, si la desesperanza se aprende, debemos desaprender para aprender nuevos hábitos de motivación para yo salir de esta circunstancia. Es decir, que entonces sí influye mucho el tener una actitud hacia el cambio. La situación de adversidad y el obstáculo que estemos viviendo no es el que va a permanecer. Yo debo tener una actitud de reconocer que hay una oportunidad para algo diferente. Así es. Y ya volvemos, vamos a un corte comerciales y regresamos. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Muy bien, estamos aquí en Mujeres en Contacto diciéndole muchísimas gracias, tomándonos un cafecito, Pastora Lorena, también nosotras acá degustando, y sí, Zulay Santos le recibe los saludos. La Pastora Lorena Zapata, nuestra compañera de trabajo, saluda a Zulay, a Yamira, y nos dice que está con su cafecito, nosotras también, y gracias por hacer contacto con nosotros. Ya sabemos que es Zulay Celi, nuestra amada psicóloga. Muy bien. Queremos dejar hoy muy marcado cómo la desesperanza aprendida es todo un sinnúmero de códigos que vienen para neutralizar el pensamiento versátil, el pensamiento de avance y la capacidad de tener libertad. Viene a coartar la libertad en un individuo a una magnitud como nos lo describe la doctora Zulay, que es físicamente pensando en un campo de concentración nazi, o sea, es muy fuerte, es muy difícil, ¿verdad? De alguna manera es un encarcelamiento emocional, es coartar totalmente la libertad. Bien interesante porque de alguna manera muchas mujeres están viviendo o la desesperanza o el encarcelamiento emocional, están coartadas, están encarceladas. Y ahí me encanta porque el Señor Jesucristo, cuando hace su aparición, dice: yo he venido para abrir las cárceles de los que están allí metidos. Es la labor de la gracia, es la labor del amor de Dios. Así que alguna mujer puede sentirse como en un campamento nazi. Dios mío, la verdad ya pasa a ser, pastora, en ese aspecto como una resignación aprendida. Es decir, la mujer, el hombre, la persona que se encuentra en determinada circunstancia de violencia, se acostumbra que perdió sus sueños, que no son relevantes, que sus metas son casi insignificantes,
Entonces ocurre esa resignificación de malestar y la toman como propia, es decir, ya se perdió el motivo de vida, el ideal para soñar, para vivir, para hacer, para desarrollarse, y ocurre entonces la resignación. Es la situación en la que me toca vivir, por ejemplo, como uno escucha en algunos motivos de consulta, no hay nada que hacer, todo está perdido, es lo que ellos digan, yo no cuento, básicamente no valgo, un sinnúmero de ideas irracionales que terminamos verbalizando en función a esa desesperanza, ¿sí? Entonces, por eso este caballero, Víctor Frank, crea su libro en medio de esta concentración nazi y lo titula La logoterapia. De allí sale básicamente ese término que es, digamos, como la luz en la oscuridad, ¿sí? Sabemos que en la oscuridad, por supuesto, no hay luz, pero hay un camino para encontrarlo, y cuando él resignifica todo su proceso y lo transforma como en una nueva oportunidad, es decir, a él le quedó una pizca de esperanza de que eso era temporal. Y esa es la invitación que le queremos hacer a las mujeres, a los caballeros que nos escuchan. Sabemos que cualquier situación, pérdida de un familiar, malestar, enfermedad, violencia, escasez económica, un sinnúmero de circunstancias pueden en este momento ser un peso muy fuerte en su vida. Pero si nosotros centramos la mirada en Cristo Jesús, que es el dador y el consumidor de la vida, vamos a tener la esperanza, la motivación y la fe para poder organizarnos y para salir de ese atolladero en el que nos encontramos. La logoterapia entonces en este momento es un estilo de terapia que básicamente trabaja en los pensamientos y en el comportamiento de las personas que han pasado por secuestros o que han pasado por encierros emocionales muy fuertes, encarcelamientos emocionales, y encuentran una pizca de esperanza en su ambiente escolar, en su ambiente familiar, en su ambiente laboral, y con ese solo peldaño que exista o con esa semilla de mostaza, ellos logran otra vez salir a flote. Sí. La persona que está viviendo en espacio de desesperanza es incapaz de pensar en que hay oportunidad para ella, en que hay nuevas opciones, en que hay esa luz, esa puerta abierta, ¿verdad? Pablo, quiero volver al texto, ahí se encuentra y dice, nosotros aún perdimos la esperanza, y me encanta porque él dice de tal modo. Esto quiere decir que hubo un nivel que se subió, que colapsó su sistema pensante, que colapsó incluso su fe, y dice de tal modo, o sea, esto se volvió muy fuerte, se volvió más grande de lo que era Pablo y sus recursos. De tal modo puede sentirse hoy alguien, de tal modo puede estar hoy alguien sintiendo que para él no hay salida, de tal modo puede haberse su situación agravado a tal punto que hayan pensado que la muerte es la salida. El apóstol dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Una cosa es que encontremos la salida fuera de Dios, y otra cosa es que seamos muy puntuales, que la salida, toda dificultad y desesperanza, colapso, si nos entrenaron desde chiquitos para la pérdida, si nos mutilaron en el camino en cualquier etapa de la vida, o si en este momento algo se está dando a través de un individuo, a través de una persona o a través de las circunstancias que nos está mutilando la capacidad de pensar que hay una respuesta, la fuente para cortar con todo este tipo de circunstancias definitivamente es el Señor, definitivamente es Dios. Y el apóstol dice, el cual nos libró y nos libra. Él funciona en el pasado y hoy funciona hoy. Totalmente. Es el Dios del presente continuo, es el Dios que siempre tiene el recurso. Por eso es tan importante, Zulay, que una mujer que vive en desesperanza, una mujer que perdió su vigor emocional o que está frustrada, entienda que solo en Jesucristo hay respuesta. Así es. Yamira decía algo muy importante hace un momento, pastora,
La desesperanza crea paradigmas mentales y los paradigmas mentales se convierten como en esa cadena que se tiene allí en el pie, y a pesar de que la persona crezca, pues hay un ejemplo muy clásico que nosotros conocemos, es el elefantico pequeño que lo acostumbraron en su zoológico a tenerlo amarrado a una silla. Él siempre se quedaba ahí porque intentó muchas veces poderse zafar y pues su condición pasada no se lo permitió, pero resulta que ese elefante creció y creció a una forma tan gigantesca que casi llegaba a la carpa del circo. Pero igual él siguió quedándose quieto cada vez que lo amarraban a la pata de la misma silla, que perfectamente con un solo movimiento lo había podido zafar de su pie. Pero aprendió a vivir en desesperanza. Y identificó ese pedacito de palo de estaca como más poderoso que él mismo, es decir, perdió la visión correcta de su tamaño, de su diseño y de su capacidad, ¿no? Entonces ya realmente la estaca no podía hacer nada para frenarlo a él, pero el paradigma del que nos habla Yamira ya estaba incursionado, y así podemos estar pensando, ya posesionamos un modelo de pensamiento que nos incapacita y nos hacemos imposibilitadas para dar un paso a la libertad. Sí. Yamira. Sí, doctora Zulay, tengo una pregunta frente a este tema que estamos desarrollando. Y quizás uno escucha personas, estamos hablando de que la desesperanza tiene que ver con una alta desmotivación hacia la vida, hacia los sueños, y uno encuentra personas que de pronto piensan, ya todo se acabó, no hay solución. La pregunta es, ¿esto es algo clínico o es algo que viene con la herencia, con los genes, o fue un impacto que la persona sufrió en su vida que lo llevó a ese estado? Bueno, Yamira, hay varios factores. Existen los factores genéticos, por supuesto. Alguien que ha estado con algún historial de trastorno o patología en esta área, pues tiene una alta probabilidad de continuarlo. Existen los factores culturales o sociales, que son el contexto, el medio, que por supuesto tienen mucha injerencia. Básicamente esto fue lo que le ocurrió a Víctor Frank, a nuestro psiquiatra y neurólogo en la época del cautiverio nazi. Él no venía con ninguna historia similar, pero como fue secuestrado en ese proceso de guerra, pues entonces su contexto, su ambiente social lo llevó a sufrir de desesperanza. Creo yo que las habilidades, los conocimientos y por supuesto nuestro amado Dios fue el que le dio a él la pizca de diferencia para que él tomara de ese sucumbir, de esa contaminación, de ese dolor, sacara lo mejor. Y allí existe un término muy importante, Yamira. Para salir de la desesperanza aprendida debemos conectarnos con la resiliencia. Y la resiliencia, pues es un hermoso término que lo podemos simbolizar en el ave fénix. El ave fénix sale y brota desde las cenizas, ¿cierto? Y así tenemos que aprender a ser nosotros los seres humanos. Como dice por ahí un amigo muy, muy amable, nosotros queríamos corazón, pero nos dieron intestinos. ¿Y cómo? Y yo me la paso quejando, pero si a la pastora Nubia le dieron corazón, ¿a mí por qué me dieron intestinos? Estoy hablando en el término simbólico de que a ella le tocó una mejor vida y tal vez a mí no me tocó las mismas condiciones que ella sí tiene. Si yo me pongo a pensar en qué tiene ella y qué carezco yo, pues cada vez mi resignificación y mi motivación va a estar en declive. Pero si yo digo, ok, me dieron intestinos, voy a trabajar con esos intestinos y los voy a volver corazón. Es decir, voy a cambiar el malestar, voy a tener resiliencia y voy a sacar lo mejor de la circunstancia en la que esté viviendo, y a eso es que los motivamos, les conectamos con la esencia divina de nuestro amado Jesús para que ustedes encuentren, por favor, la luz en el túnel y logren salir. No hay nada imposible, y no se lo estamos diciendo de cliché ni mucho menos. Aquí hay 3 mujeres que tenemos nuestras propias historias y que podemos ser un ejemplo con mucho respeto para que usted encuentre esa salida tan anhelada y tan esperada que necesita tener el hombre. La mujer no está capacitado para vivir en desesperanza, ni en tristeza, ni en amargura. Son cosas que aniquilan realmente nuestra vida interior. Así es. Ya volvemos a Mujeres en Contacto. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto.
Muy bien, estamos aquí en Mujeres en Contacto y Yamira Taborda nos trae el valor del día. Claro, y en el valor del día tenemos hoy un valor muy especial y que va a tono con el tema que estamos desarrollando, y es la valentía. La valentía es la virtud o cualidad de mostrarse con valor y fortaleza ante las personas y ante cualquier circunstancia adversa que nosotros tengamos, es decir, ante cualquier problema de la vida. Por eso una persona valiente es aquella persona que saca de adentro esa fuerza para poder afrontar las circunstancias de la vida. Pero nosotros sabemos, en el caso de los que hemos decidido caminar de la mano de Dios, que esa fuerza viene del cielo. Sabemos que tenemos en Cristo una esperanza. Y bien lo dice este texto bíblico, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, en Dios nosotros encontramos fuerzas. En Él encontramos esa fuerza para poder afrontar las circunstancias de la vida, el saber que en Él nosotros podemos hacer grandes cosas, así como el Señor le dijo un día a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Me encanta este texto, unirlo al valor de hoy, porque tú, amigo que nos escuchas, que nos estás viendo, no estás solo. Sea cual fuese la circunstancia que vivas, hoy el Señor te dice: no estás solo, yo estoy contigo para ayudarte en esa situación que estás. Entonces, el saber que Dios está con nosotros es el que nos da esa fuerza, ese coraje y esa valentía de afrontar los problemas con una actitud diferente. En Cristo hay salida, en Cristo hay solución. Tenemos como socio al mejor. Así que si hay problemas en la empresa, si hay problemas en la familia, porque esto es lo que lo lleva a la persona a la desesperanza, la pérdida de algo, ya sea material, ya sea en la familia, la esperanza está en Cristo. Por eso nosotras en Mujeres en Contacto somos portadoras de esperanza, portadoras de un mensaje que te va a ayudar a cambiar la situación que estás viviendo. Así es, Yamira, porque el tema es, y aquí lo encuentro en Proverbios 13, versículo 12, dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón. Nosotros quisiéramos decirle que uno se puede liberar de ciertas situaciones que le pasan o que son consecuencia de las adversidades, y que puedes liberarlo solo, o qué bueno que nos pase como el ejemplo del escritor que usted nos habla, donde ocurre algo y él puede tener la herramienta de la cual la resiliencia viene, levantar viene y la libertad viene. Aquí en Colombia pasó con la época de los secuestrados, y uno encuentra ya gente que escribió libros y que tuvo la capacidad de hacer de su secuestro, literalmente hablando, una temporada donde le sacó provecho. Pero hay personas que el secuestro es más fuerte que su voluntad, que saben intelectualmente que no deberían vivir así, pero que definitivamente les cuesta. Por eso, si hay alguien que tiene tormento del corazón y la luz en el túnel, se llama Jesucristo. Él dijo: yo soy la luz y he venido para que el que está en tinieblas sea alumbrado. Él es la luz, no hay otro conector, ¿verdad? Así es. Y aquí viene entonces lo que Zulay nos preguntaba tan amablemente: ¿dónde vamos y qué hacemos? Aquí estamos en la Iglesia Centro Cristiano en Cúcuta. Si usted está a nuestros alrededores y quisiera hacer contacto personal con nosotras, nos puede encontrar en el Centro Cristiano. Somos departamento de mujeres, y precisamente, Zulay, el día de mañana a las 3 de la tarde tenemos nuestro encuentro Mujeres Determinantes y su familia. Así que es un buen horario para que usted venga, reciba una inyección de la palabra de Dios y, por supuesto, aprenda que en Dios hay esperanza. Y el día jueves a las 7 de la noche tenemos otra convocatoria de las mujeres para las mujeres y su familia, y tiene que ver con nuestro culto Mujeres de Valor, que está liderado por nuestra pastora Estela Soler. Entonces les invitamos, 2 horarios que usted los puede aprovechar al máximo.
Si usted necesita hacer contacto personal, una consejería, una línea de oración, es el 321-280-2419, línea WhatsApp, y ahí nos va a encontrar. Así que Zulay, la espero mañana a las 3 y el jueves a las 7. Gracias, pastora, son muy gentiles. Así es, damas y caballeros, y continuando con esta hermosa temática, conectando lo que muy bien nos acaba de ilustrar Yamira, la valentía es un componente súper fundamental para aniquilar la desesperanza aprendida. Claro. Y Claro. yo quiero contarles una experiencia pequeña que pude vivir o visualizar. En Israel, específicamente en la ciudad de Jerusalén, se encuentra el Museo del Holocausto. Y el Museo del Holocausto nace en función a recrear las situaciones adversas y nefastas que puede ocasionar el ser humano cuando tiene un corazón contaminado, torcido, dañado y dolido. Los judíos fueron presa de toda esta circunstancia y ellos no se quedaron solamente con el dolor. Por eso me llama tanto la atención lo que lograron hacer allí. El museo se llama el Museo de Yad Vashem y está en la ciudad de Jerusalén. Y cuando uno recorre todo el museo, va por diferentes escenarios donde podemos ver incluso la ropa de las personas cuando estaban encarceladas, los niños, cómo fueron arrancados, desarraigados, cómo fueron llevados a ciertos sitios donde eran mutilados, cómo jugaron con su esperanza, conectándolos en un tren para que iban a otros lugares, y ellos prendían su foco en que sí, ya nos van a liberar o nos van a dejar en un ambiente no tan caótico como en el que estamos, pero llegaban allí y les colocaban toda clase de trampas para que ellos fueran muriendo paulatinamente. Este museo se ha convertido a nivel mundial como el ícono, podría decirse, de la resiliencia del mundo, y nos lo da como experiencia nuestra amada Israel, nuestra tierra santa, el modelo de esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Pero me parece algo más importante incluso que ellos, algunos de los judíos, muy pocos, pero en esa época, lograron ser salvados. Y existe un término que los israelitas han denominado los justos entre las naciones. Son personas del común, como usted, como yo, que decidimos albergar y de alguna manera idearnos salvar una vida. Entonces yo decido salvar la vida de la señora judía Yamira, porque no soporto que lo que están haciendo es tan cruel, tan nefasto, que no quiero que muera. Entonces la empleo en mi empresa y de una u otra manera hago que se le den los documentos para que le den una residencia diferente en otro país y ella pueda salvarse. Los justos entre las naciones, afuera del Museo del Holocausto, Yad Vashem en Jerusalén, hay unos árboles que fueron sembrados. Eso me pareció maravilloso. Me imagino la experiencia. Cada árbol, pastora Yamira y televidentes, representa el nombre de un justo que no era judío, una persona que muy probablemente estaba en contrariedad con lo que estaba sucediendo, y albergaron a esos judíos y pudieron salvaguardar su vida. Y en este momento es un bosque precioso, excelente, hermoso, que tiene los nombres, los apellidos de toda la generación de las personas que hicieron la diferencia. Entonces, así como pasa en este ejemplo, que ustedes bien lo pueden buscar por redes sociales y pueden investigar un poquito más, yo trato de contarles aquí al aire un fragmento. Seamos esos justos entre las naciones. ¿Por qué tenemos que seguir en la misma retórica? Está mal, la economía, no se puede, está perdido. Semillas de desesperanza. En cierta manera, sí, Claro, pastora. porque es que sus palabras siembran esperanza, Claro, o quitan la esperanza. O la destruyen. Y ahí es donde yo quería que yo pensaba en semillas. entráramos un poquito, Zulay, porque en el hogar tenemos que ser veedoras de las semillas. De hecho, nosotras recorrimos alguna temporada de nuestra vida como resultado de las semillas que sembraron en nosotras. Ahí es donde yo digo lo práctico del tema para esa mujer que está hoy día en los embates de su vida y por qué carril está llevando su vida, y que tenga la responsabilidad o ese momento sabio de revisar qué tanta esperanza la está haciendo levantarse cada día o qué tanta desesperanza, y poder trabajar
Mujeres saludables son mujeres que se determinan a trabajar por dentro. Son mujeres que se determinan a revisar su interno. Son mujeres que no le tienen temor a decir, caramba, sí, yo estoy sufriendo de esto o de aquello, pero ponen manos a la obra en una reconstrucción que con la gracia de Dios, como dijo Yamira en la palabra, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Cuál es el espíritu que nos ha dado Dios? El de la valentía, el del amor, el de la gracia, el del poder de Dios para poder levantarnos. Entonces, podemos ser lo que usted nos está hablando, con las palabras sembradoras de semillas de desesperanza. Pero si yo todo el tiempo le digo, bueno, usted tiene un lenguaje de semillas de esperanza extraordinario. Gracias. Sí. Y eso tenemos que valorarlo. Terminando esto, salimos a tomar una fotica. Pero por supuesto, Zulay, quien nos rodea, qué semillas nos siembran, de qué nos hablan, cómo nos hablan. Eso es muy importante para que nosotras podamos, no importa la edad que tengamos, revisar qué está sembrando y qué estamos permitiendo que siembren en nosotros, porque ahí son los pensamientos que nos llevan a regular el transcurso de nuestra vida. Entonces es bien interesante porque es un tema en el que a mí particularmente, desde que lo planteamos, lo he venido procesando, me ha llevado a ver ciertas apartes de mi vida y me ha llevado a ver de las cosas muy buenas que Dios ha hecho conmigo. Y lo hizo con David, dijo, Él es el que saca del hoyo nuestra vida. Y la desesperanza es un hoyo. Así es. Yo estaba pensando en esa hermosa ilustración que nos trajo nuestra doctora Zulay. Y entonces, ¿cuál es el llamado para nosotras hoy? Nosotras que estamos aquí y los que estamos escuchando y los que nos están viendo. Me uno a la palabra que usted decía, pastora. O sea, debemos entonces nosotros sembrar esa semilla de esperanza en otros. Quizás conocemos jóvenes, quizás conocemos alguna persona de la familia, del entorno en el cual nos encontramos y que puede estar presa de alguna situación. Como yo que tengo ese mensaje y como lo decía ahorita, que soy portadora de esperanza, como nosotras, trayendo esa hermosa ilustración que nos trae Zulay, podemos hoy retomar esto y decir, a partir de hoy, yo voy a convertirme en una que va a rescatar un alma. Y la voy a sacar del encarcelamiento Justas entre nosotras. donde está. Exactamente. Entre las naciones. Entonces, ¿cuántas justas Sí. hay en Cúcuta, Sí. en Norte de Santander y en todos los que nos están viendo? Yo creo que hoy Dios nos está llamando a eso. Sí, qué bonito. Revisemos qué personas podemos sacar y convertirlas en esos árboles frondosos que darán esos frutos como lo dice la palabra. Y ese es el llamado, ¿no, Zulay? Totalmente. Así es. Que el significado, el tener significado en la tierra es hacer algo por otro. Y qué hermoso que entre nosotras las mujeres lo que tengamos como fin es cómo nos ayudamos, cómo nos levantamos, cómo nos fortalecemos y cómo somos toda una generación de mujeres que le ayuda a alcanzar la cima a otras, ¿no? Sí. Que extiende su mano. Que abre el camino. Que abre caminos, ¿no? Que planta un buen cedro, porque las mujeres somos cedros. Ajá. Pero hay cedros atrapados en mentiras, hay cedros atrapados como el elefantito allí, que ya Sí. creció, su volumen es muy amplio, y usted tiene que haber atendido muchas mujeres que usted dice, pero es que usted no se ha mirado, usted no ve sus competencias, ¿cómo puede estar enfrascada en esta situación? Es el típico modelo del elefante que se creció, pero le tiene miedo a la estaca chiquitica. Así es, pastora. Y nosotras realmente tenemos un llamado súper influyente. No creamos que porque lo que conocemos o tenemos, o si tenemos formación académica o no la tenemos, no. Los elementos principales están en nuestra vida espiritual. Entonces, si trabajamos en eso, vamos a tener mejores árboles plantados a orillas del río que Da su que fruto son a su regados tiempo. y da su fruto a tiempo. Así Vamos es. a un corte de comerciales y ya regresamos con Mujeres en Contacto. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Estamos en Mujeres en Contacto con un tema que se nos queda corto el tiempo, Zulay, y agradecemos mucho a Dios por su vida porque usted nos permite una ventana de experiencia y una ventana de soluciones. Y entrando por esas ventanas de soluciones, ¿cómo vencemos la desesperanza aprendida? Bueno, lo más importante es nuestra inversión en nuestro banco espiritual.
Así es. Definitivamente nada somos y ojalá nada queramos tener lejos de Dios. Él es nuestro motor y nuestro sustento para salir de cualquier situación, llámese como se llame. La segunda, ser determinante, tomar una decisión asertiva. ¿Qué voy a hacer con esta situación? ¿Cómo voy a cambiarla? Porque sí se puede, por supuesto que sí. Tercero, tener valentía. Esto no es para vivir en cobardía, esto no es para vivir en humillación y esto no es para vivir en encierro. El que quiere salir de su desesperanza debe ser una mujer aguerrida y las mujeres estamos preparadas para eso. Yo veía en estos días compartiendo con la familia y veía que a alguien cercano le pasó un pequeño accidente en su mano. Y por supuesto era caballero y él se quejaba constantemente y yo decía, definitivamente Dios dentro de mis adentros, no, que esto no lo sepa nadie, ¿no? No, Google, para nada, yo no lo voy a contar. Le falta decir es muy reservado. Yo decía, por eso papá Dios nos entregó a nosotros la facultad de ser las portadoras de vida. Porque qué mujer no se levanta así tenga su dolor de cabeza, así tenga su cansancio extremo, a ver que si su hijo tiene fiebre, a ver si tiene que comer, a ver si está en un lugar seguro, lo hacemos. Porque determinadamente Él nos ha entregado esa semilla de esperanza. Nosotras podemos hacer una similitud muy paralela a lo que hicieron en Israel. Podemos ser esas justas entre las naciones, pero esas justas tenemos que hacerlo de manera asertiva y adecuada, escuchando a las personas, valorándolas, apoyándolas y conectándolas con lo que nuestra amada iglesia le entrega, pastora, con esa mentoría espiritual que usted puede recibir de forma gratuita, de forma espontánea y de forma totalmente abierta. Nuestra iglesia, Mujeres en Contacto, el departamento de damas está presto, todo un equipo de mujeres multifacéticas en diferentes roles. Estamos con la mejor disposición que Cristo Jesús nos va a llevar para poder orientarle y que usted tenga las herramientas suficientes para más adelante venir ojalá aquí a este set y decirnos, yo fui una mujer desesperanzada, pero hoy soy una mujer llena de esperanza y soy portadora de vida. Así es, definitivamente venimos de ahí, venimos de experiencias. Nos formó la experiencia y nos formó la fe, nos formó la capacidad que Dios nos dio de creerle a Él. Y como Él le dijo un día a una mujer, no te he dicho que si crees verás la gloria, los milagros, la respuesta y el mejor tiempo de Dios. Estamos viviendo un tiempo donde definitivamente surgen circunstancias, pero no perdemos la esperanza, sino entrenadas en esperanza, nos tomamos de esa esperanza que tiene promesas y sabemos que las cosas pasarán y que los resultados siempre apuntarán a bien para nosotras. Así que qué bueno identificar, como usted dice, trabajar, buscar las herramientas correctas y ser determinante por ser mujeres en plenitud. Yamira. Claro que sí. Bueno, a todos los oyentes y televidentes, ya casi finalizando nuestro programa, decirles que usted quizás nos escucha todos los días y nos ha escuchado durante mucho tiempo hablar de espacios que tenemos con la mujer. Pienso que esa persona que quizás lleva mucho tiempo con una desmotivación, con un desánimo, pero no te has dado la oportunidad de venir a nuestra iglesia, de venir a nuestros encuentros. Mañana es un día muy especial a las 3 de la tarde. La invitación es a que esta oportunidad que te da el Señor de escuchar Mujeres en Contacto y de verla, lo tomes. Les habla una persona que hace muchos años fue alcanzada a través de los medios de comunicación. Yo escuchaba una y otra vez la radio y escuchaba una y otra vez ese llamado y esa oportunidad a una vida diferente. Cuando tomé la decisión de decir, esto que tanto estoy escuchando, mañana es el día que voy a ir a la iglesia, ese día tuve un encuentro especial y sobrenatural con el Señor que cambió mi vida. Yo creo que tú que nos ves y nos escuchas, puedes estar en una situación similar. Date la oportunidad. Llevas mucho tiempo escuchándolo. Ya es el tiempo de venir a la casa del Señor y tener una historia diferente para ti y para tu familia.
Esas somos las mujeres que vivimos en esperanza, que podemos decir, identificamos, trabajamos, invertimos en nosotras mismas, nos decidimos a buscar las herramientas correctas y la mentoría de personas que nos llevan por el camino correcto. Porque ese es otro consejo que usted nos hablaba y es, a veces las opciones son las incorrectas. Sí. La opción correcta debe ser una persona que evidentemente me ayude a crecer. Sí, no alguien tóxico que termine haciéndote más daño que el que ya padeces, Claro. sino más bien alguien que te catapulte a generar ese estilo de diferencia, a tomar esa decisión correcta. Así es. De su autor Víctor Frank, El hombre en búsqueda del sentido de la vida. Cómprenlo, madres, mujeres, damas, adolescentes, léanlo y verán que lo que vivió este hombre no fue cualquier cosita. Y si él lo logró hacer, nosotras podemos hacer muchísimo más. Muchas gracias, hoy no es mi cumpleaños, pero pues agradezco tantas flores y demás que me han entregado el día de hoy. Gracias a todo el equipo de telecomunicaciones de la Frecuencia F, que ellos están allí atrás, pero hacen posible esta bonita emisión. Bendecimos a todos los que nos escuchan, nos ven, a toda la casa del Señor, a toda su estructura como tal ministerial. Bendecimos a la pastora Nubia, a nuestra querida Yamira por esa motivación aferrante que hizo la diferencia y hoy podemos contar con su grata compañía. Gracias a todos, que Dios los bendiga y que tengan un excelente y maravilloso inicio de semana. Así Dios es, les gracias por bendiga. estar en Mujeres en Contacto. Dios les bendiga.